Lamentablemente, Alfredo, tenemos que ocupar el tiempo en esto. En un país normal no estaríamos pendientes de si vamos a poder comprar la merluza, ¿no? Bueno, el gobierno es el gran responsable de este desorden, ¿no? Si alguien desordenó aún más la vida de la Argentina con esta alta inflación, es el gobierno. Y esta alta inflación es producto de desaciertos desde el principio del gobierno. Si bien es cierto que ya había inflación, cuando iniciaron el gobierno, esta inflación es casi el doble de la que heredaron, ¿no? Es casi el doble y va camino a ser muy superior. Yo recién escuchaba, la verdad que era muy entretenido la conversación de Bonadeo, pero estos son los temas que también marcan la vida cotidiana, ¿no? Yo escuchaba lo que el economista planteaba acerca de toda la batería que todavía tiene el gobierno para aplacar el contado con liquidación, etc. Ahora, lo concreto es que el gobierno fracasa tras fracasa, es fracaso tras fracaso, y no rinde cuentas. O sea, estas decisiones que son lesivas para los jubilados, lesivas para el Estado Nacional en el futuro inmediato, no están dando resultados. Tiene una batería de cosas para hacer, ahora, todas negativas la batería de cosas que tiene para hacer. Y este gobierno ya hizo cosas que han pasado desapercibidas, duraron 2 días en la opinión pública, como comprar bonos con acuerdo del Fondo Monetario, y esos bonos no terminaron teniendo el resultado que dijo el gobierno que iba a tener. Exactamente eso pasó. Y pasó hace muy poco, hace un mes atrás. Y dijeron que habían consultado al Fondo Monetario, ¿no? Ahora han hecho un canje lesivo para los intereses del país con buena parte de la banca internacional, con la banca nacional, y no ha tenido resultados. Acá cada vez va a ser más amplia la brecha, y estamos al borde de una corrida bancaria y de una corrida cambiaria todo el tiempo, todo el tiempo. Ellos apuntan a que esta corrida bancaria y esta corrida cambiaria se dé en el gobierno que viene, ¿no? Lo que está contando me parece que está en sintonía con lo que cuenta Nacho, ¿no? Con los datos que nos está dando. Estamos como en la cornisa. Sí, yo le podría sumar una pregunta. Por supuesto. Hay una cuestión, la oposición se enfocó mucho en estos días sobre el daño patrimonial a los organismos públicos, específicamente al ANSES, en algo que en el pasado claramente a la sociedad no le importa tanto, evidentemente, porque cuando se expropiaron las AFJP, digamos, el gobierno se sintió validado para avanzar con eso y no pasó nada. Pero no ponen tanto el foco en las tasas a las que se está endeudando el gobierno al trasladar deuda del sector público al sector privado, y también en este pase que le está dando a los fondos y a los bancos, a los que hoy, a los grandes, digamos, del sistema financiero, este pase que les está dando para sortear el cepo. O sea, que eso, yo en la pregunta que les hacía tanto a las fuentes dentro de la oposición o del gobierno era esto: ¿por qué se estaba permitiendo algo que podía llegar a ser mucho más nocivo? ¿Por qué el gobierno tenía que asumir una deuda tan cara en dólares y a mediano plazo, porque es en bonos que vencen en 2030, 2035? ¿Y por qué a la oposición la pregunta? ¿Por qué es a la oposición? Porque el énfasis lo ponen sobre el fondo del ANSES, cuando eso no está aprobado. Cuando el gobierno coloca un bono dual al ANSES, no se sabe cómo va a rendir ese bono dual. ¿Y dónde hay que poner el énfasis de esta mala praxis, digamos, según tu punto de vista? En que lo que sí es seguro es que el gobierno está asumiendo deuda con el sector privado, que antes estaba con el sector público, que no hay temores de default con el sector público. Cuando el Tesoro debe un título a un organismo público, el mercado nunca piensa que se va a defaultear ese bono, pero sí cuando está en manos del sector privado es todo un desafío. Si está en manos del sector privado puede haber default, está diciendo Nacho. Y el potencial de todo esto es que la Argentina pueda emitir hasta 35.000 millones de dólares nuevos con el sector privado, que hoy están en manos del sector público. No es poco, ¿no? O sea, 35.000 millones de dólares a 2030, 2035, 2038. Esa es la pregunta que se hace al mercado y que la oposición... No sé si están poniendo tanto foco en eso. La oposición es una cosa muy difusa. En mi caso, yo hace más de 2 meses que vengo denunciando que el sector financiero es cómplice
de esta sobrevida de este gobierno, ¿eh? O sea, el sector financiero, es más, yo creo que nosotros deberíamos haber demandado este canje mucho antes. Lo ha hecho Ricardo López Murphy en soledad, pero creo que nosotros debemos demandar penalmente este canje. El sector financiero ha sido cómplice. ¿Qué es el sector financiero? Los Vamos a bancos decirlo. nacionales. Los bancos nacionales. Mire, los bancos nacionales han aceptado bonos que van a ser pagados en el 2024, en octubre, en diciembre y en marzo del 2025 por la administración futura. Sí. Las LELIC las han pasado el 50% de la cartera que tenían los bancos nacionales pagaderos al año que viene. Con lo cual le han dado tranquilidad a este gobierno, pero le han dado intranquilidad al gobierno que viene. Es decir, el gobierno que viene tiene que afrontar esos. Si mirás mi Twitter, yo he puesto cómo estas tasas son infinitamente superiores a la deuda anterior, con lo cual esa reprogramación es lesiva para el Estado Nacional. Y no solo eso, sino que hay una maniobra que está pasando desapercibida, y la denuncio aquí. Este gobierno habla de pesificar la deuda y la está dolarizando, la deuda que está en pesos, a tasas más altas y en dólares. Y eso es lo que está ocurriendo, es decir, exactamente. Y está pasando desapercibido. ¿Por qué? Porque no hay una cultura financiera, no es solo responsabilidad de la oposición. Creo que la oposición tiene responsabilidad en no hablarle claro a la gente, o a algunos de la oposición. Pero no, acá hay un problema de cultura financiera. La Argentina no está percibiendo que lo que está haciendo el gobierno es perjudicial para ellos. Por eso sospecha lo de los jubilados, aunque no tenga pruebas. Efectivamente, lo que él explica es correcto. Yo también lo pienso así. Ahora, también te puedo decir que con legítima interés podemos sospechar que va a salir mal lo de los jubilados. No lo sabemos. Tenés razón. Claro. Pero lo más probable es que salga mal. Porque lo de Massa es realmente vergonzoso lo que se le está permitiendo hacer a Massa, con una tranquilidad, y se lo está permitiendo el sector financiero, porque el sector financiero debería cuidar a sus ahorristas. ¿Por qué es vergonzoso? Porque el sector financiero, a ver si entendemos en la cultura financiera argentina, que es muy baja, el sector financiero está jugando con la plata de los ahorristas. Le está dando una sobrevida al gobierno con la plata de los ahorristas. No le está dando una sobrevida con el dinero de ellos. ¿Cómo puede ser que en este país la mayoría de los balances en pesos sean rentables para el sector financiero, pero cada vez valen menos los bancos? ¿Por qué? Porque el valor real es en otra moneda, porque se está devaluando. Y sin embargo, el sector financiero sigue dándole sobrevida al gobierno y se la sigue dando con el dinero de los ahorristas. Alfredo, Después, cuando se dé vuelta, ¿qué va a pasar con los ahorristas? Va a pasar lo que pasa en muchos sistemas financieros, que lo termina cubriendo el Estado. Un Estado que está en bancarrota, porque el Estado de Estados Unidos no está en bancarrota para sostener a sus bancos. O el Banco Central alemán no está en bancarrota para sostener un banco del Consejo. ¿Qué puede exigir hoy la oposición? Con Gabriel hablábamos ayer, Gabriel anunciaba las medidas, digamos, en el Congreso y las medidas judiciales, ¿no? Amparos y diversas cuestiones de parte de la oposición en relación a los fondos públicos. Sí, hay diversas medidas. Ahora, la responsabilidad es exclusiva del oficialismo. Estas decisiones las ha tomado el oficialismo. Lo sabemos, pero mientras tanto, ¿qué se puede esperar de la oposición? Usted dice, Alfredo, esto es vergonzoso. ¿Se deja pasar? Bueno, ¿Se espera a las elecciones? Hay algunos que lo hemos denunciado en forma pública, digamos, hemos alertado a la opinión pública de esto. Otros que no quieren entrar en contradicción con el sector financiero y demás. Y otros que lo han denunciado penalmente. Ricardo López Murphy ha hecho una denuncia penal y todavía no hay actuaciones. Están ganando tiempo a sabiendas. ¿Por qué el sector financiero, de la misma forma que le acepta este canje al gobierno, tiene una tasa muy superior a la que tenía, tiene una tasa, además,
que puede elegir. Es decir, son esos bonos Pero duales. que estamos viendo una comida que no tiene que ver con lo que estamos conversando. Ahora, Lo que está planteando Alfredo, entonces... ¿Por qué el sector financiero no le dice basta del plan platita? Que fue, por ejemplo, la moratoria previsional. Pero Alfredo, Sí. ustedes como oposición, ¿no están sintiendo ya, y es algo que el mercado, por lo menos a uno se lo cuentan, que el mercado esta partida, la de este gobierno, ya la da por jugada, que le está permitiendo todo esto para que el gobierno llegue a diciembre y es con ustedes, Sí, con, claro. con esa bomba que les tiró, con los que Pero- ya empieza a negociar? Pero qué gracia. O sea, primero no está negociando con la oposición el mercado. Porque no lo puede hacer. Primero porque todavía no hay un candidato único que sea el presidente o ¿Le presidenta. puedo hablar de las candidaturas? ¿Es posible? Pero puedo responder eso porque Sí, es dele. fuerte la Pero se pregunta de nos hace Rubén largo, y creo dele. que es correcta. No está negociando con la oposición. En principio porque no sería una negociación viable, porque no se sabe quién va a ser presidente. No se han hecho las elecciones, hay mucha tela para cortar todavía, no se sabe quién va a ganar. Mire, le pusieron los candidatos Ahora, del sí es PRO. útil, A ver si... sí creo que el sector financiero debería haber sido más cuidadoso de los ahorristas en todas estas decisiones. Es muy fácil darse vuelta después y que lo rescate ante una crisis bancaria, que lo rescate el Estado, ¿no? Ahora sí le voy a pedir algunas palabras sobre los candidatos. Hemos visto distintas Candidatos, fotos. hoy día hay varias personas que han manifestado su vocación, que están muy firmes trabajando. Cambió todo ahora que se bajó Patricia Macri. Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, María Eugenia Vidal no lo ha dicho abiertamente, pero se muestra como candidata. Pero cambia el escenario. Yo creo que la renuncia a ser candidato de Mauricio ha dado cierta certidumbre sobre el sistema político argentino. No creo que termine de ordenar la competencia al interior de Juntos por el Cambio. Puede que tenga influencia sobre el partido, sobre el PRO y demás, pero me parece que vamos hacia una competencia y creo que es saludable esa competencia. En el 2021 fue muy saludable la competencia en PASO en 17 provincias, 16 fueron mezclados radicales con PRO y PRO con radicales, compitieron entre ellos. En esas 16 que se compitieron mezclados, fue virtuosa la PASO porque en la general se sacó más votos que en la PASO. No sé, yo creo que hay que seguir ese modelo. Y en este momento ves también al radicalismo mezclado con el PRO, sobre todo viendo dos candidaturas que son más fuertes como la de Larreta y Veo Bullrich. que hay dos candidatos radicales todavía y hay que ver quién llega hasta el final. Pero no me parece mal que hayan 2 o 3 candidatos que compitan entre ellos y que en las listas estén mezclados de distintos partidos de la coalición. Pero con una mano de corazón, ¿usted ve posible presidente, un presidente radical, un Morales, un Manes? Yo veo posible cualquier opción. Lo que sí creo que Juntos por el Cambio no tiene ganada esta elección. O sea, eso es un primer concepto que me parece más importante de quién. Creo que hay que mantener unido esta coalición. En 2021-2020 había una propensión a la desunión de esta coalición y el gobierno intentaba dividirla y había gente que lo escuchaba al gobierno en eso. Y hoy hay una propensión a la unidad, porque todo el mundo piensa que tenemos chances de ganar esas elecciones y hay una propensión a la unidad. Quién sea el candidato no es irrelevante, pero si nos mantenemos unidos, la Argentina podemos sacarla adelante, podemos ganar y demás, pero no está ganada. Ni el gobierno está, yo creo que el gobierno está en descomposición, pero todavía es competitivo. Y ha surgido una tercera opción que es un cisne negro hoy, ¿no? ¿A quién afecta más? Es ¿A Milei. ustedes o al gobierno? Yo creo que afecta a los dos, porque no es un voto, ¿no? La Argentina no se ha vuelto liberal por las cosas que dice Milei. Eso es un pésimo diagnóstico. Hay mayor tolerancia a las ideas liberales. La Argentina todavía no tiene cultura financiera, todavía no tiene cultura capitalista competitiva. La Argentina le faltan un montón de cosas. Milei es solo el representante del antisistema ante un sistema que no ha dado respuestas económicas. Es bastante razonable que aparezcan figuras de este tipo.
ese es un voto más de bronca y rechazo que un voto liberal. Pero es un voto que ha crecido, ¿no? Que está creciendo, claro. Hay que prestarle mucha atención. Por eso digo que nada está ganado, que está abierto el panorama, que el mercado no tiene con quién negociar. Un poco volviendo a la pregunta de Rubén, que es bastante neurálgica y muy estructural. Pero también creo que el mercado podría haber actuado con mayor responsabilidad en su relación con el gobierno, ¿no? Le ha dado una sobrevida a este gobierno, igual que el Fondo Monetario, ¿no? Es paradójico, el gobierno que se dice nacional y popular son unos cínicos, porque en realidad están siendo sostenidos por el Fondo Monetario y por el sector financiero. Bueno, sin pelos en la lengua, Alfredo Vino. Gracias, Alfredo, por todo este rato y por compartir también el resto del programa con nosotros, de verdad. Sé que dejó cosas que hacer y lo estábamos esperando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Resulta que nos tenemos que ir a información urgente. Ustedes saben que ahora hay incidentes en París. La decisión de Macron de estirar la edad jubilatoria tiene desde hace